Listo. Muy bien. Muy buenos días a quienes nos escuchan en el continente americano y muy buenas tardes para quienes nos escuchan desde la península. Mi nombre es Iraida Ruiz, presidenta de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, y el día de hoy tengo el honor y el gusto de presentar a ustedes una muy interesante conferencia por parte de un amigo y maestro, persona muy apreciada por todos nosotros, el maestro arquitecto Carlos Ayala Rosales. Carlos Ayala es arquitecto, historiador y urbanista dedicado a la teoría e historia del urbanismo en la arquitectura. Es investigador titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Realizó las licenciaturas en arquitectura y luego la licenciatura en historia en la misma universidad. Además, tiene una maestría en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y graduado con mención honorífica. Ha sido profesor de cursos de historia del urbanismo y de la arquitectura en la maestría de restauración de monumentos y centros históricos y también en la maestría de desarrollo urbano y territorio, ambas de la Universidad de San Carlos. Fue coordinador del Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y luego coordinador del área de urbanismo y ambiente de la licenciatura y también coordinador de la maestría en desarrollo urbano y territorio de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. Y fue miembro del Consejo Superior Universitario de la misma universidad. Se ha dedicado tanto a la historia como a la teoría del urbanismo y la arquitectura. Posee algunos libros y artículos, así como videoconferencias. Entre sus libros más recientes tiene Precursores de la historia social de la arquitectura y el arte urbano, el urbanismo y el paisaje urbano en la Nueva Guatemala. Ha sido conferencista en eventos de su especialidad, más recientemente en el Coloquio Internacional de la Historia del Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es miembro fundador de la Asociación Guatemalteca de Planificadores Urbanos Territoriales y también de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Ha recibido reconocimientos en el año 2019, por ejemplo, como investigador del año por la Rectoría de la Universidad de San Carlos, en el 2021 por la Dirección General de Investigación, DIGI, y en el 2020 la Medalla de Oro del Colegio de Arquitectos de Guatemala. Realmente para todos nosotros es un gran gusto haber logrado esta conferencia importante, tal como hemos mencionado anteriormente. Esto forma parte del ciclo de conferencias magistrales que organiza la Federación Iberoamericana de Urbanistas, que tiene como objetivo crear una compilación de las voces y de los pensamientos de los urbanistas del siglo XXI en la región iberoamericana. Para nosotros va a ser un gran gusto que esta conferencia pase a formar parte de esta biblioteca para uso de profesionales en el ejercicio de la profesión y para las distintas universidades que imparten cursos de urbanismo en Iberoamérica y más allá. El día de hoy tenemos la conferencia Disrupciones urbanísticas y espacios simbólicos en el ocaso del Imperio Hispánico. El proyecto de la Nueva Guatemala 1776-1867. Y ahora, sin más, nuevamente agradeciendo a Carlos por su tiempo y por su participación el día de hoy, lo dejo en el uso de la palabra. Vamos a tener una presentación de aproximadamente 1 hora. Posteriormente vamos a tener una oportunidad de hacer un intercambio. Quienes nos escuchan pueden postular sus preguntas o sus comentarios y nosotros se los haremos llegar al conferencista al finalizar su presentación. Muchas gracias. Carlos, por favor. Muy buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer a la Federación Iberoamericana de Urbanistas por esta invitación, por este honor. En especial, pues a su presidenta, a nuestra estimada Iraida. También agradecer al público que nos ve en esta oportunidad y también más adelante. Pues el tema a desarrollar en esta conferencia es sobre historia del urbanismo hispanoamericano. En el caso del proyecto de la Nueva Guatemala a fines del siglo XVIII, que es un caso hasta el momento no muy conocido y que sí
rompe o innova con algunas tradiciones urbanísticas que venían del siglo XVI y XVII, sobre todo en función de fortalecer más los aspectos simbólicos del poder religioso y político. Pues esta investigación ha sido realizada en el marco pues, de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos, aquí en Guatemala. Pues como todos sabemos, el Imperio Hispánico inició con el proceso de reconquista, proceso militar de reconquista en la península ibérica, cuando los reinos cristianos pues se articulan, se empoderan y logran a lo largo de varios siglos ir avanzando y retrocediendo a los reinos musulmanes hasta finalmente pues lograr retirarlos de la península ibérica, ¿verdad? Y con ello pues se constituye el poder, este poder imperial. Este proceso militar, conocido como históricamente como la Reconquista, pues justamente concluye más o menos en 1492, justamente cuando una empresa financiada por la corona española, pues descubre un nuevo continente. Entonces, mucho de la guerra reconquista se atraviesa el Atlántico, ¿verdad? Y llega a las tierras del Nuevo Mundo, donde se encontraban pues una diversidad de culturas originarias, entre ellas pues dos grandes imperios en Mesoamérica, el Imperio Azteca, y en la región andina, el Imperio del Tihuantinsuyo. Pues pues como todos sabemos, fue una empresa militar y religiosa la que logró imponerse sobre los pueblos originarios del continente americano, y rápidamente pues se construye una red de poblados, de tierras agrícolas, de explotaciones mineras, para trasladar en buena medida esa riqueza a la metrópoli española. Entonces se instala pues una red de centros de poder a lo largo del continente, a partir de los cuales pues, se iban a superponer o a ampliar dominios, ¿verdad? Y se crean las jurisdicciones territoriales correspondientes, virreinatos y capitanías generales, y las rutas marítimas para que toda esta riqueza de minas, de impuestos, de productos agrícolas, pues llegara a concentrarse en la península, ¿verdad? A favor del poder hispánico. En cuestiones, pues, de urbanismo, pues se conoce desde 1513 las primeras disposiciones de cómo localizar estos nuevos centros de poder y cómo organizarlos territorialmente. La más antigua que conocemos es la de Fernando el Católico de 1513, donde ordena que estas nuevas ciudades se hagan con regularidad, con cierto orden. Entre los primeros centros de poder está pues La Habana. Aquí vemos pues cómo es un mapa muy antiguo, vemos cómo sí se observan estas normas dictadas por el emperador, ¿verdad? De hacer estas ciudades en lugares resguardadas, con fortificaciones, para servir pues al tráfico portuario, y que las poblaciones pues tengan cierta regularidad
a partir de una plaza, de la iglesia, ¿verdad? Entonces se va constituyendo un como modelo de ciudad hispanocolonial en América. Ya pues con La Habana, pues con la constitución de una economía a lo largo de la isla de azúcar y otros productos agrícolas, eh, luego al constituirse también en el centro de la Capitanía General de Cuba, sobre toda la península de la Florida, Luisiana, etcétera, pues ya se vuelve un centro, además de portuario, político y económico. Ya pues décadas más adelante se ha constituido una ciudad consolidada con una trama reticular fortificada por ser el puerto de entrada al Nuevo Mundo, ¿verdad? Y aquí pues ya una imagen de esta ciudad ya 3 siglos más adelante, ¿verdad? Siempre organizada a partir de una trama reticular muy densificada, sumamente monótona, ¿verdad? Porque hay que recordar pues que estas retículas son esquemas muy sencillos de ordenación territorial, ¿verdad? Si bien pues justificados por cuestiones ideológicas del Renacimiento, cierta sacralidad que se le daba a la geometría, pero en realidad son muy prácticas de hacer, pero también muy, muy monótonas. Entonces vamos viendo cómo ya en el siglo XVIII se introducen em, piezas que rompen con esta trama reticular monótona, por ejemplo, la pieza de la Plaza Mayor, piezas relacionadas con bulevares o paseos, y esto ya pues comienza a alterar y a diversificar la trama reticular, a hacer un espacio urbano más diversificado, más orientado a cuestiones estéticas, paisajísticas, de verdor, ¿verdad? Y ya no solo la trama reticular tan sencilla. También tenemos el caso de Panamá. Al igual que La Habana, otra ciudad portuaria, clave entre las rutas marítimas comerciales de exportación de riquezas, ¿verdad? Y al igual que La Habana, pues de 1519 vemos pues un trazado muy sencillo, básicamente 3 líneas de cuadras, eh, formando una cuadrícula, en la esquina inferior pues una fortificación. Y pues tenemos este modelo tridimensional que nos da una mejor idea de cómo comenzaron este urbanismo hispanoamericano. Luego, pues en 1523, sí ya pues comienza a tomar forma más un modelo de capital hispanoamericana con las ordenanzas de Carlos V, donde ya habla pues de que el centro de las nuevas ciudades tienen que ser por plazas, que a partir de las esquinas de estas plazas salgan calles rectilíneas, que estas calles forman cuadras y solares reticulares. En esta ordenanza, pues ya a pesar de su brevedad, pues sí, ya hay una concepción más completa de cómo deberían de hacerse estas ciudades españolas en el Nuevo Mundo. Y una de las primeras, pues, que adopta, donde aparece este modelo conocido como Damero, pues es en Santo Domingo, también una ciudad portuaria fortificada en el Caribe. Y luego, pues cuando los conquistadores ya llegan a tierra firme, entran pues en contacto con los grandes imperios indígenas, como el azteca en México, la famosa batalla de Tenochtitlan, ¿verdad? Eh, pues como un acto muy, muy impositivo, pues se desmantela o se destruye en buena parte toda la capital azteca y sobre la misma se implanta pues este modelo de ciudad colonial hispanoamericana, la famosa retícula, ¿verdad?
Y como mencionábamos, pues a partir de estos centros de poder, en el caso de México, una superposición del imperio azteca por el imperio español, estos centros de poder pues iban ampliando los dominios hasta constituir grandes territorios. En el caso pues de México, pues el virreinato de la Nueva España, que llegó a alcanzar hasta el norte de California. Y en la parte sur, pues hasta Yucatán y Oaxaca. Y ahí la corona pues decidió hacer otra jurisdicción a partir de un centro de poder, la ciudad de Santiago de Guatemala. Aquí vemos pues está la ciudad de México ya a fines del siglo XVIII, ¿verdad? Con una plaza monumental. También aquí ya se introduce paseos como el Paseo de Bucareli en el siglo XVIII o el Parque La Alameda, que rompen pues con la sencillez del damero e introducen pues espacios más complejos, más animados. Tenemos que tener presente que la sociedad colonial era una sociedad muy jerarquizada, racista, con grandes desigualdades, ¿verdad? Y esto se expresa pues al interior de la ciudad. El centro de la ciudad pues estaba ocupado por las instituciones de poder, por las familias españolas y criollas propietarias, y en las periferias pues los barrios de trabajadores, de mestizos, indígenas, en fin. Es decir, la jerarquía social se expresa claramente al interior de la trama urbana, ¿verdad? En un gradiente centro-periferia. En el caso de la otra gran imperio que dominaba buena parte de Sudamérica, el imperio del Tihuantinsuyo, de los incas, pues se estableció pues se fundó un centro de poder que es la ciudad de Lima. En este caso, pues Cusco, que era la capital imperial de los incas, quedó relegada y los conquistadores españoles optaron por hacer una capital más cercana a la costa del Pacífico en relación con un puerto, el puerto del Callao. Se conserva pues una imagen del trazado inicial de Lima. Como vemos aquí es una cuadrícula perfecta, ¿verdad? Homogénea. Y en esta imagen pues una recreación de cómo pudo haber sido la fundación de esta capital por Pizarro en 1535. Aquí pues ya vemos Lima 2 siglos más adelante. El damero pues solo es la parte central, ¿verdad? La ciudad ha crecido hacia sus 4 lados de una forma ya no tan geométrica, más adaptada a las situaciones del lugar o a los caminos rurales, etcétera, ¿verdad? Y aquí pues una imagen del perfil de esta capital de Sudamérica, donde pues el perfil está dominado por, como vemos, ¿verdad? Por las torres campanarios y las cúpulas de las iglesias distribuidas a lo largo del territorio urbano, ¿verdad? Para imprimirle a la ciudad pues un aura religiosa católica, una tradición pues que venía de las ciudades cristianas, católicas, europeas, especialmente después de la Contrarreforma. En el caso de la Real Audiencia de Quito, pues el centro de poder es la ciudad de Quito, y vemos pues esta trama reticular no tan ortogonal como en el caso de Lima, probablemente porque haya sido hecha pues por los propios religiosos e indígenas, ¿verdad? Pero sí observamos ese espíritu de regularidad geométrica, ¿verdad? Y cómo los crecimientos pues se rompen con el damero, ¿verdad? Se acomodan a las pendientes o tradiciones, en algunos casos se introducen tradiciones indígenas de caminos, parcelas, cuadras.
En el caso de la Capitanía General de Chile, pues el centro de poder se crea en 1541, la ciudad de Santiago. Nuevamente, pues esta trama reticular, ¿verdad? Estricta, ¿verdad? Y aquí una vista de la cuadra central, una cuadra vacía, enmarcada arquitectónicamente por los centros de poder, el poder religioso del arzobispado, el poder de los funcionarios reales en el Palacio Real y el poder pues nada desdeñable de los criollos, terratenientes y comerciantes, ¿verdad? Este concepto de plaza pues no se conocía en Europa, en la península ibérica. Es una plaza muy geométrica donde se concentran los tres grandes poderes, que es característico pues de las plazas mayores de Hispanoamérica. Y llegamos pues al caso de la Capitanía General de Guatemala, un dominio hispano que se configura en el Istmo Centroamericano, teniendo como centro de poder la ciudad de Santiago, enclavada pues en donde estaban los grandes áreas de población indígena, ¿verdad? Eh, del posclásico maya, quichés, cachiqueles, tuiles, mames, en fin, todas esas altiplanicies estaban, pues eran dominio de estos señoríos del maya posclásico. En 1527, pues ya se establece la ciudad de Santiago de Guatemala, la cual pues fue destruida por un evento natural. Se traslada en 1543 a este valle, ¿verdad? Aquí vemos esta fotografía que nos da una buena idea de las características urbanísticas de esta antigua capital. Aquí vemos la evolución de esta capital de mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVIII. Inicialmente, pues es el damero clásico de 7 por 7 manzanas en una cuadrícula perfecta con la plaza mayor por el centro. Pero 2 siglos después vemos, como en otras capitales coloniales americanas, pues crecimientos que ya no siguen la retícula estrictamente, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, un río que no permite pues que la ciudad crezca como una barrera natural, crezca hacia el suroriente, o vemos hacia el nororiente un crecimiento irregular, muy de pequeñas cuadras y calles acoplados a las pendientes de una colina por tratarse pues de un poblado indígena, entre otros situaciones que revelan pues que el damero era difícil de proseguir, de extender, ¿verdad? Por cuestiones geográficas, culturales. Aquí una imagen de esta capital colonial del Reino de Guatemala, al pie de la cordillera volcánica, que pues que le imprime a esta ciudad un rasgo bastante singular, ¿verdad? Esa relación entre el paisaje urbano y el paisaje volcánico. El escudo, pues, de armas de la ciudad no es más que Santiago, el santo patrón de los militares españoles, eh, batallando en la cordillera volcánica centroamericana, como parte pues del imperio hispánico. Por eso está la corona en la parte superior del escudo. Luego en 1573, como sabemos, pues vienen las ordenanzas de Felipe II, que no aportan nada nuevo, sino al contrario, solo institucionaliza la tradición que ya se había pues consolidado en cuanto a la forma que deberían, en cuanto a la organización espacial que deberían de tener las ciudades, ¿verdad? Una plaza
central, las cuadras ordenadas en relación pues a las calles principales que deberían de salir de la plaza central porticada, al igual que las calles principales, suficiente terreno para que la ciudad crezca horizontalmente, siguiendo pues el damero, entre otras consideraciones. Y como repito, pues no es nada nuevo, solo era como institucionalizar o reglamentar la experiencia pues que ya existía en la práctica décadas atrás. Pues posterior a estas ordenanzas se funda pues la ciudad de Buenos Aires en 1580 y sí, efectivamente pues sigue al pie el modelo de ciudad hispanoamericana ya formalizado en las ordenanzas del rey, ¿verdad? Nuevamente, pues el paisaje urbano dominado por las iglesias. Recordemos, pues, que imperio, el imperio hispánico tenía una aura religiosa muy, muy intensa que se expresaba en, pues, en muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿verdad? Esa religiosidad tan intensa y la misma arquitectura y fisonomía de la ciudad, pues, expresa esa intensidad religiosa. Volvemos al caso de Panamá, porque esta ciudad, pues, muy importante, ¿verdad? Para las rutas comerciales que extraían, pues, riquezas de Sudamérica, del Virreinato del Perú, ¿verdad? Y atravesaban el istmo para llegar a La Habana y de ahí pues a Sevilla y a Madrid, ¿verdad? Pero esta ciudad pues se vio seriamente afectada por el saqueo del corsario Henry Morgan en 1671, que mostró pues su vulnerabilidad, ¿verdad? Y fue saqueada, destruida, ¿verdad? Perdiendo la corona una gran cantidad de riquezas. Entonces decidió trasladar la ciudad hacia un lugar con mejores características defensivas, que es esta península a poca distancia de la anterior ciudad, ¿verdad? Y enteramente fortificada. Pero lo interesante es de que esta ciudad de 1673, aquí ya no se observan estrictamente las ordenanzas de urbanismo, ¿verdad? Porque lo que vemos es una composición reticular. Vemos cuadras grandes, medianas, pequeñas, eh, distribuidas a partir de una trama que no es estrictamente homogénea, ¿verdad? Es decir, es una composición reticular, seguramente por cuestiones funcionales, ¿verdad? Que probablemente en los espacios centrales para acomodar el comercio se requerían manzanas más pequeñas, un poco más allá las manzanas grandes para las grandes residencias y en las periferias cuadras más pequeñas para los sectores menos favorecidos. Entonces, en el caso de Panamá observamos un cierto abandono del, del modelo que se venía construyendo. Aquí un perfil de este actual centro histórico, ¿verdad? Volvemos al caso volvemos al caso de, pues, del Reino de Guatemala, que también la ciudad capital tuvo que ser trasladada por las cuestiones sísmicas y se volvió un conflicto entre la población que no quería trasladarse por no asumir los grandes costos de construir de nuevo el traslado y la población pues que veía beneficios económicos y políticos en el traslado. Hubo un conflicto, ¿verdad? Interno conocido entre terroristas y traslacionistas. Finalmente, pues, los funcionarios reales lograron persuadir a la metrópoli de que era conveniente el traslado y el mismo pues se realizó. Aquí vemos pues la antigua capital que comenzó a llamarse Antigua y la nueva capital que fue bautizada como Nueva Guatemala, ¿verdad?
que se aprovechó pues una altiplanicie bastante extensa, muchísimo más amplia que la anterior, siempre más o menos cercana, alejada de los volcanes, porque se consideraba que estos eran los que causaban los terremotos y la destrucción de las ciudades. Más sin embargo, pues esta nueva altiplanicie está atravesada por muchas fallas geológicas que darían inicio, que castigarían con sismos a la nueva capital. En la altiplanicie seleccionada, pues estaban las ruinas de una ciudad maya clásica, Caminal Juyú, ¿verdad? Era una altiplanicie utilizada en la parte sur para cuestiones agrícolas, producción de caña de azúcar, en la parte norte, fincas de ganado. Lo que existía pues era un pequeño poblado de ganaderos conocido como La Ermita, actualmente la Parroquia Vieja, ¿verdad? Y en una de las colinas pues coronada por una ermita, la Ermita del Carmen, y se decidió pues que al pie de la Ermita del Carmen fue el sitio escogido para asentar la nueva capital, en un llano conocido como el Llano de la Ermita o de la Virgen, ¿verdad? Se compraron, al parecer se compraron una gran cantidad de haciendas para asentar la ciudad y todos sus ejidos. Recordemos que los ejidos eran tierra disponible de propiedad pública, ¿verdad? Para acomodar el crecimiento de la ciudad, para extraer madera, para cultivos. La ciudad pues fue dotada al parecer de grandes ejidos. También una decisión clave para asentar la ciudad en este lugar fue que era un cruce de caminos de rutas comerciales muy importantes. El camino real que venía del Pacífico iba al Atlántico y el otro camino real que venía de México e iba hacia el interior de las provincias, ¿verdad? Del oriente, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Aquí vemos parte de la infraestructura colonial que aún se conserva, este puente sobre el río Las Vacas, donde pasaba el camino real que iba hacia el Atlántico, hacia el Golfo Dulce. Y aquí comenzamos a ver pues que ya no se observan muchas de las ordenanzas reales, que podría caer entre el concepto de disrupciones. La ciudad se hizo no en un sitio ancho y plano, sino confinada entre barrancos y montañas, como una especie de murallas, de barreras naturales. Aquí vemos el barranco del Incienso que está al poniente de la nueva capital, ¿verdad? Al parecer esta disposición de asentar la ciudad sobre un lugar confinado era para cuestiones de seguridad y sobre todo de control de mercancías y de personas con fines fiscales. La planicie escogida pues tiene una leve pendiente, lo cual era muy importante para eh, el suministro y distribución de agua potable por gravedad, igualmente para la evacuación de las aguas servidas. Como parte pues del traslado de la ciudad también se fundaron 5 pueblos indígenas para trasladar a toda la población indígena de del anterior valle hacia este nuevo valle. Esta población indígena pues iba a servir a la nueva capital como pueblos de albañiles, pueblos de agricultores, etcétera. Aquí vemos un plano de uno de estos pueblos, era pues un damero reducido, ¿verdad? De pequeñas parcelas y pequeñas calles. También los 5 caminos que llevaban a la ciudad pues se les introdujo las garitas con fines de control y de recabación de impuestos, ¿verdad? Entonces la ciudad tenía como 5 puertas, ¿verdad? Aquí vemos una de ellas, la del Incienso, donde vemos pues a la población indígena que venía de pueblos cercanos abasteciendo a la ciudad de enseres, productos, etcétera, y las condiciones de pobreza en que se mantenía pues esta población.
Otra infraestructura muy importante fue hacer dos grandes acueductos para abastecer de agua a la ciudad, ya que por la amplitud de la altiplanicie las montañas se encontraban muy lejanas y eran donde estaban los nacimientos de agua. Entonces fue una obra bastante, una infraestructura urbana muy importante, estos enormes acueductos de varios kilómetros de largo que llevaban el agua pura nacida en las montañas a la nueva capital, ¿verdad? Aquí vemos al capitán general del reino y al ingeniero Díez de Navarro que al lograr pues la autorización del rey para el traslado de la ciudad, se hizo pues el plan para la nueva capital. Como vemos, la nueva capital pues está confinada, ¿verdad? No tiene eh, planicies para expandirse, ¿verdad? Por otro lado, pues ya no vemos el damero tradicional, sino una composición reticular. Ya no vemos una única plaza, sino 5 plazas. Vemos que las alamedas ya son parte del diseño del plan de la nueva ciudad, entre otras cambios o innovaciones que podrían calificarse como disrupciones a una tradición, ¿verdad? Que venía de por lo menos de 2 siglos de antigüedad. El mismo fue hecho por un ingeniero militar formado en academias españolas, Luis Díez Navarro, donde pues conocían todas estas nuevas formas de composición reticular, ¿verdad? Entonces el Dameros es así, algo muy homogéneo y lo que se hizo fue una composición reticular, ¿verdad? Una de las características de este enorme damero es justamente su gran tamaño, de 13 por 13 cuadras, capaz de acomodar a la antigua capital más cuadras sobrantes para contener a la futura población. Es decir, es un damero hecho para por lo menos un siglo y medio contener y soportar el crecimiento de la ciudad dentro del mismo damero. De hecho, esta fotografía de los años 20 del siglo XX se ve pues que 150 años después todavía la ciudad de Guatemala en buena parte está dentro de entre esta composición reticular. También el damero, pues las famosas bulevares o paseos que comenzaron a aparecer en capitales de América Latina como en La Habana o en México, pues aquí es, marcan pues todo el damero, es un bulevar de contorno, ¿verdad? Realzado pues por 4 exedras, justamente pues en los ejes centrales. El, Esta composición reticular pues es un cuadrado enorme con una cuadra central, igual pues los 4 barrios, porque es por considerar pues por cuestiones ideológicas que el cuadrado era una forma perfecta, etcétera. Los espacios centrales están organizados por una cruz. Aquí vemos pues que de la Plaza Mayor salen 4 cuadras dobles para las 4 instituciones de poder y de la Plaza Mayor salen también las 4 calles principales que están enlazadas por exedras en el borde del damero. Probablemente haya una influencia de Exímenes, que era un tratadista de urbanismo de inicios del Renacimiento. Hay cuestiones interesantes, que la ciudad tenga una forma cuadrada, que sea de 12 por 12 calles. Al parecer, pues estos principios tienen como cierto valor sacro, ¿verdad? Porque en algunas escrituras bíblicas aparece pues una descripción de una ciudad ideal con estas características. Las manzanas dobles del centro, pues justamente se hicieron los planos, ¿verdad? En ese caso de la catedral y del arzobispado, ¿verdad? Para acomodar toda esta institución de poder en esta cuadra doble. Cabe mencionar pues que en la composición reticular hay una composición especial para la Plaza Mayor,
hay una composición de cuadras y plazas para la calle real y otra composición para los 4 cuadrantes o barrios. También observamos una segregación espacial centro-periferia. La cuadra mayor para instituciones de poder, las cuadras normales para residencias señoriales, mientras que las cuadras medias y las cuadras pequeñas para vivienda popular, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esta segregación también por usos y por tamaños, centro-periferia. Al analizar el parcelario, se observa pues que no solo el tamaño de la cuadra, sino también el tamaño de las parcelas de las viviendas, ¿verdad? La que iba de centro a periferia, ¿verdad? Por cuestiones de poderío económico, de estatus social, racial, ¿verdad? Las familias eran ubicadas dentro de este patrón jerárquico. Aquí vemos algunas fotografías, ¿verdad? De las cuadras mayores con las grandes casas señoriales y en las periferias, pues las pequeñas cuadras y parcelas, ¿verdad? Pues este plan fue sometido pues a aprobación del ministro de Indias, del rey Carlos III, pero el ministro de Indias no lo pasó a aprobación del rey, sino lo sometió a dictamen del arquitecto real, de Francesco Sabatini, y ese arquitecto pues decidió enviar a uno de sus arquitectos de confianza, obteniendo del rey la calidad pues, de arquitecto principal para la Nueva Guatemala. Entre las directrices de Sabatini está que las cuadras principales deberían de ser más grandes, que las calles centrales tendrían que ser más anchas, que la ciudad tendría que estar como amurallada y girada por aspectos climático-ambientales. Mas, sin embargo, pues cuando llegó en 1778 el arquitecto Márquez Ibáñez con el título de arquitecto principal de la ciudad, pues se encontró que la ciudad ya estaba en obras, siguiendo pues el plano del ingeniero militar. Entonces ya no le fue posible hacer los cambios que había indicado el arquitecto real Sabatini. Y pues él hizo algunas mejoras, dentro de ellas pues reubicar la Plaza Mayor hacia el centro, hacia un lugar más plano, reubicar las 4 plazas secundarias en relación a las calles principales, ampliar el damero a más filas de cuadras, a dividir muchas cuadras periféricas por la mitad para acomodar más población de bajo ingreso y integrar varias cuadras para acomodar la sede de las grandes órdenes religiosas. La ciudad pues conservó su escudo, ¿verdad? El patrón de Santiago cabalgando por la cordillera centroamericana, aunque cambió de nombre. Ya no sería conocida como Santiago de Guatemala, sino como la Nueva Guatemala de la Asunción. Algo muy interesante de observar es la prevalencia de la cruz como forma de organizar el espacio, tanto el interior de los edificios principales, por ejemplo, en este caso de la catedral, en este otro caso de la cruz de claustros de la Orden de Santo Domingo, la misma cruz formada por la plaza, las cuadras importantes y las calles principales, la cruz de plazas, también la cruz que orienta a todos los 20 y pico de templos de la ciudad y la cruz de templos. Esta es una tradición medieval en el cual pues la catedral está al centro y en los ejes cardinales a poca distancia se encuentran otras iglesias, tal como vemos en este esquema, ¿verdad? La catedral al centro, al norte la iglesia de la Concepción, al oriente la de Santa Rosa, al sur la de San Francisco y al poniente de la Escuela de Cristo. 2 de ellas pues desaparecerían con el tiempo. También pues los grandes templos, que eran 5, están equidistantes al centro de la catedral y en los 4 cuadrantes pues
Recolección, La Merced, Santo Domingo y San Francisco, ¿verdad? Los principales templos tenían una orientación solar en relación pues con Tierra Santa, ¿verdad? Esto es una tradición pues que venía también de otros pueblos antiguos como los mayas, la orientación solar de los templos principales, ¿verdad? Y dentro de estos 5 templos se acomodan los templos menores, ¿verdad? Haciendo pues que toda la composición reticular, todo el plano de la ciudad pues estuviera impregnada de monumentos y de lugares religiosos, ¿verdad? Y esta es la perspectiva, están las grandes cuadras y acá a cierta distancia pues aparecen los atrios con los con la arquitectura monumental religiosa. Aquí tenemos estos 2 cortes de la calle Real, el eje principal de sur a norte, y la calle del Sagrario, el eje principal de oriente a poniente. Estos perfiles pues demuestran cómo pues había cierta regularidad y presencia de la arquitectura monumental religiosa a lo largo de la ciudad, ¿verdad? Aquí vemos la iglesia de San Francisco en la antigua capital y en la nueva capital. Observamos pues cómo en la nueva capital hay una monumentalidad de mayor escala, traída pues por los arquitectos españoles, donde a diferencia de la antigua capital, que por cuestiones sísmicas pues no era muy aventurado hacer estos grandes énfasis verticales, pues los arquitectos españoles hicieron omiso de esa situación y se lanzaron pues a hacer torres campanario gigantescas, ¿verdad? Algunas de escala colosal para marcar el perfil urbano. También la introducción de grandes cúpulas sobre tambor, rematadas con linternillas, que los arquitectos locales pues no llegaron en la antigua, llegaron a determinar que eran muy vulnerables, mas sin embargo los arquitectos españoles pues las hicieron, ¿verdad? Entonces vemos una ciudad con grandes cúpulas, algunas de gran luz, de casi 15 metros de luz y de 25 a 30 metros de altura, es decir, obras de escala colosal, ¿verdad? Para lograr este efecto que a lo largo pues de la ciudad el perfil urbano quedara marcado por estos acentos verticales que le daba un aura sacra religiosa a toda la capital. Vemos pues también como aquí en este corte cómo las pendientes fueron aprovechadas para acomodar los templos en la parte alta el nivel de la nave principal y en la parte baja el nivel de las criptas. Las criptas eran muy importantes porque se vendían a las familias poderosas, ¿verdad? Y con ellos se financiaban en parte estos monumentos. Aquí vemos la evolución del diseño de la catedral, de una catedral horizontal por cuestiones sísmicas a una catedral pues de muy verticalizada, dominante de la Plaza Mayor, ¿verdad? O sea, se buscaba eh, efectos simbólicos, anteponer los aspectos simbólicos a la vulnerabilidad sísmica. Aquí vemos pues ya la catedral terminada en 1867, ¿verdad? Entonces, que es casi un siglo lo que llevó la edificación de esta nueva capital, el final del periodo colonial de 1776 a 1821 y el periodo conservador que va más o menos de 1830 a 1870, ¿verdad? En las cuales pues se logró hacer esta capitalidad de carácter religioso. Como pues la catedral es el centro del paisaje urbano, ¿verdad? La fachada está un tanto resaltada para lograr estas perspectivas laterales. La catedral, aquí vemos otra disrupción, ¿verdad? Que la catedral fue emplazada entre 2 plazas, algo pues que no se hacía en las ciudades coloniales hispanoamericanas, que la catedral tenga 2 fachadas, una frontal y otra eh, trasera, ¿verdad? Es decir, aquí se acomodaron los espacios urbanos centrales para darle más visibilidad
al templo principal, como era la catedral. Aquí vemos la plaza de la fachada posterior, la plaza del Sagrario, cuyo plano inicial contemplaba una exedra, ¿verdad? Aquí vemos esta fachada trasera que pudiera ser más hermosa que la frontal, ya que cuenta con escalinata, balcón, juego de volúmenes, ¿verdad? Aquí vemos, en la actualidad afortunadamente se conserva, ¿verdad? Esta segunda fachada dominada por la cúpula, lo cual acerca más la cúpula a los espacios abiertos de la ciudad, ¿verdad? Con el valor simbólico que tienen las cúpulas. Pero como comentábamos, pues a la hora de los terremotos, estos edificios resultaron, sus campanarios y cúpulas, pues resultaban muy vulnerables, ¿verdad? Aquí vemos pues cómo las grandes naves no soportaban y las cúpulas quedaban, las torres campanarios se venían completamente abajo, ¿verdad? Estas son imágenes del terremoto de 1917-18, ¿verdad? Pero, pues como ya se conocía en el siglo XX, con la tecnología del concreto armado, pues todos estos edificios, muchos se reconstruyeron, se reforzaron, ¿verdad? Otro tema importante es que toda la arquitectura oficial, conventos, iglesias, catedrales, palacios, se hizo más o menos dentro de un mismo estilo arquitectónico. Aquí vemos el claustro de la universidad y aquí abajo vemos una pila pública, más o menos con las mismas características estilísticas. Aquí vemos las capillas del Via Crucis y el frontispicio de la iglesia de San Sebastián, ¿verdad? O aquí vemos el claustro de Santo Domingo y la fachada del Palacio Real, ¿verdad? Es decir, la arquitectura oficial estaba enmarcada dentro de un estilo. Y este estilo, pues no es más que, pues mucho de lo que hice en la Nueva Guatemala fue sacado de tratados. Es decir, los arquitectos de urbanistas seguían tratados, ¿verdad? Porque esa era la tradición, ¿verdad? Entonces, tratadistas como Viñola y Palladio, pues de ahí se tomaron muchos referentes para muchas obras. De hecho, la iglesia de San Francisco de la Nueva Guatemala, pues no es más que una lámina de un tratado de Viñola. También importantes arquitectos del rey que hicieron obras en Madrid, por ejemplo, esta catedral, pues la Catedral de Guatemala tiene muchas de estas características. Esta otra iglesia para el Hospital de Atocha en Madrid, la Catedral de Guatemala tiene eh, estas características también, ¿verdad? Lo lamentable es que en Guatemala se logró constituir una expresión muy local del barroco, el barroco guatemalteco antigüeño, ¿verdad? Con obras muy interesantes, muy originales, muy singulares, como esta frontispicio de la Iglesia del Carmen o el claustro de la Universidad de San Carlos en la antigua capital, ¿verdad? Que para algunos especialistas son consideradas las grandes joyas del barroco centroamericano. Pues toda esta tradición fue, con la venida de los arquitectos españoles, pues fue cerrada, clausurada. Ah, algo muy importante también es que el Nuevo Damero pues tenía muchos espacios públicos. Aquí vemos 7 grandes plazas, ¿verdad? 2 que marcan a la catedral. Aquí vemos algunas imágenes de estas plazas que aún se conservaban a fines del siglo XIX. También tenía 6 plazuelas menores para templos, para acomodar em, fuentes, pilas públicas. Aquí vemos, por ejemplo, a mano derecha la plazuela del hospital, a mano izquierda la plazuela del Beaterio de Belén, ¿verdad? Y 13 plazas atriales que servían pues para visibilizar mejor a los templos. Por ejemplo, aquí vemos 2 de ellas, ¿verdad? Como los atrios, siguiendo el Concilio de Trento, pues son como plataformas para elevar los templos, como los atrios permiten visibilizar mejor todo el volumen, el cuerpo del templo, incluyendo las torres, las cúpulas,
¿verdad? Se hicieron 13 atrios de este tipo, ¿verdad? En total tenemos 25 espacios públicos distribuidos a lo largo todo, equidistribuidos en buena medida a lo largo de toda la composición reticular, ¿verdad? Muchos de estos atrios, la mayoría pues son esquineros y están en proporción. Por ejemplo, los templos pequeños corresponden a atrios pequeños, los grandes templos atrios grandes, para que el efecto de monumentalidad pues se potenciara. Otro aspecto interesante son las plazas dobles, que las plazas con doble templo que existen algunas en Oaxaca y en algunos otros lados. Aquí en la Nueva Guatemala pues tenemos dos casos, ¿verdad? El de la Orden Dominica, que ocupaba el oriente de la ciudad. La idea pues de hacer estos espacios urbanísticos más complejos, ¿verdad? Con doble monumento, con dos plazas articuladas, es para lograr pues una mayor presencia de estas grandes órdenes religiosas dentro del espacio urbano, ¿verdad? Igual ocurrió, bueno, aquí otra vista, ¿verdad? Vemos la iglesia de Santo Domingo y la iglesia del Beaterio de Indias. Otro caso es el de la Orden Franciscana al sur de la Nueva Guatemala, sobre la calle Real, donde vemos el convento de las Clarisas, la iglesia de Santa Clara, la iglesia de San Francisco, la capilla de la Tercera Orden y el convento franciscano. Es decir, 5 grandes obras articuladas en un único espacio. Aquí vemos una reconstrucción eh, tridimensional realizada pues muy modestamente por nosotros para dar idea de cómo eran estos espacios originalmente. También el empleo de perspectivas frontales, ¿verdad? Para valorizar mejor los espacios sagrados. Vemos este caso de la iglesia de la Merced, ¿verdad? En el callejón de Jesús, o este remate hacia el norte, ¿verdad? De la iglesia de la Asunción, o este remate al sur de la calle Real, cómo pues la iglesia del Calvario fue puesta en relación al eje principal de la calle como remate, o este otro hacia el poniente, el de la calle del Hospital, ¿verdad? Con una plazuela, una fuente y enfrente pues la capilla del Hospital San Juan de Dios. Y el efecto pues era este, ¿verdad? Que todas las calles principales hubiera esa secuencia de espacios sagrados, ¿verdad? Para potenciar esa o expresar esa intensidad religiosa tan característico de la cultura hispanoamericana. Otro tema muy especial son todas las fuentes y pilas públicas. La ciudad fue dotada pues de más de una docena de fuentes y de pilas públicas al pie de los atrios, en el centro de las plazuelas, en el centro de las plazas, con una función decorativa urbana y a la vez de abastecimiento a las distintas partes de la ciudad. Y la principal de ellas, la fuente de Carlos III en la Plaza Mayor, ¿verdad? Las pilas también en esta ciudad, las pilas pues se arquitecturizaron, no fueron espacios, equipamientos públicos escondidos para los pobres, sino se arquitecturizaron, se volvieron edificios implantados pues en las plazas, ¿verdad? Aquí vemos esta pila de la Candelaria en el atrio de esta otra pila en el atrio de la Recolección, esta otra pila, que es una reconstrucción, ¿verdad? Gráfica, la pila de San Sebastián, ¿verdad? Con esa doble función de monumento, ornamento urbano y de equipamiento público, ¿verdad? Especialmente para las personas más desfavorecidas. Y la mayor de todas, esta rotonda en la entrada sur de la ciudad, la pila del Calvario, que fue fotografiada por el famoso fotógrafo anglo-norteamericano Muybridge. Igual el interior seguramente le pareció algo extraordinario encontrarse con ese equipamiento público. Y aquí vemos pues cómo esta pila está al final como remate
de una de las calles, ¿verdad? Es decir, eran monumentos, las pilas se constituyeron en monumentos visibles que contribuían a la decoración, al ornato de la ciudad, ¿verdad? Vale la pena mencionar algunos espacios interiores por su monumentalidad y belleza, ¿verdad? Como el claustro de la Universidad de San Carlos en la Nueva Guatemala, que aún se conservan, o los claustros de las grandes órdenes, el de la Merced. Eh, Casi era como una arquitectura palaciega, lo cual demostraba el poder económico que alcanzaron las órdenes religiosas como dueños de haciendas, de hipotecas, o recibiendo donaciones de las familias poderosas. Y aquí vemos el claustro de Santo Domingo, que actualmente está en proceso de recuperación, ¿verdad? Arquitectura palaciega. Y ya para ir pues concluyendo, nos vamos a centrar en dos temas, el de la Plaza Mayor, perdón, el de la Calle Real. La Calle Real pues era el eje principal hasta la fecha, la Sexta Avenida que va de norte a sur. Aquí vemos pues que la Calle Real recibió todo un tratamiento arquitectónico que al parecer fue único o innovador en el urbanismo hispano-colonial, ¿verdad? Consta de 6 templos, de 14 capillas, de 4 plazas, de 5 fuentes, a lo largo de más de 2 kilómetros, 2.2 kilómetros. Se conservan algunas imágenes, por ejemplo aquí el extremo sur, este pequeño atrio con 2 capillas posas, ¿verdad? Que eran las últimas dos del Via Crucis, ¿verdad? Aquí vemos lo que les comentaba, ¿verdad? Las 4 plazas, los 6 templos, a lo largo de estos 2.2 kilómetros, aquí un corte. Más o menos están acá a 500 metros los monumentos con sus atrios. Aquí vemos el frontispicio de las 6 iglesias que estaban a lo largo de este eje. Y aquí pues un rápido recorrido en el extremo sur, pues en una colina, la iglesia del Calvario. Aquí la calle Real pasando pues por el conjunto franciscano. Luego la calle Real pasando por la Plaza Mayor, justo enfrente del Palacio Real y la Catedral. Luego hacia el norte la calle Real pasando por la Plaza e Iglesia de San Sebastián. Y finalmente el remate norte en la Plaza e Iglesia de la Asunción. Y las 14 capillas que más o menos se divisan aquí en estas fotografías muy antiguas, ¿verdad? Las 14 capillas del Via Crucis, es decir, en el extremo sur de la calle Real se ensambló un Via Crucis, todo un conjunto religioso de 14 capillas y la iglesia del Calvario como remate. Aquí vemos una fotografía donde se ve pues esta composición en el remate sur, ¿verdad? La fuente, las 2 capillas, la gran escalinata y la iglesia elevada sobre una colina, ¿verdad? Y para ir terminando, vamos a ver el tema de la Plaza Mayor, cómo la Plaza Mayor se anuncia a lo largo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí al final, bueno, al final de esta vista, pues aparece el portal. Al final de este otro eje, otro portal de la Plaza Mayor. Aquí este hermoso grabado donde ya vemos la Plaza Mayor ya constituida, ¿verdad? Presidida por la catedral y la cúpula. Aquí estas 4 fachadas abatidas donde vemos la homogeneidad de la Plaza Mayor. Es una tradición española que las plazas mayores sean porticadas y con una misma arquitectura, ¿verdad? Y al centro el monumento ecuestre del rey. Y esto que es muy interesante, un eje, la Plaza Mayor, a diferencia de otras capitales, aquí el Real Palacio fue puesto enfrente de la catedral. En otras capitales realmente el Palacio Real está al costado sur. Aquí no, se desplazó el Palacio Real para constituir un eje, ¿verdad? De izquierda a derecha vemos la sala de la Real Audiencia,
luego el escudo real, en el centro la estatua ecuestre del rey, luego en la catedral el escudo papal, la cúpula y el altar, ¿verdad? Aquí tenemos una idea pues de estos tres volúmenes emplazados en la Plaza Mayor frontalmente. Como les decía, pues este eje muy simbólico comienza en el poniente con la sala de la audiencia presidida por el capitán general y gobernador del reino. Luego en la parte central del Real Palacio pues está este cubo resaltado porque es el área de la Real Audiencia, donde seguramente se encontraba pues como en la antigua capital el escudo del imperio. En el centro de la plaza pues se erigió, como era tradicional, una fuente, pero con un gran camarín. En el interior se encontraba pues la estatua ecuestre de Carlos III, el rey pues que ordenó el traslado de la ciudad en una estatua ecuestre a la usanza pues de las estatuas reales. La catedral estaba coronada por el escudo papal y la nave principal, siguiendo este eje, donde llegamos pues al trono del arzobispo, y en el final pues el Cristo de los Reyes. Este Cristo tiene un valor simbólico muy importante porque fue enviado a inicios de la dominación española por el emperador Carlos V. Es una imagen de española, manierista, ¿verdad? Que tiene ya más de 5 siglos de existencia y que es una de las reliquias de la catedral, ¿verdad? Y aquí vemos pues como esta parte muy importante de la catedral, el crucero, está resaltado por una enorme cúpula que domina pues todo el área central de la ciudad, como un símbolo, ¿verdad? Que conecta el poder terrenal con el poder celestial. Y con ello pues en el espacio central de la ciudad los dos poderes imperiales, el poder hispánico y el poder papal, pues están claramente representados. Cabe mencionar pues que esta nueva capital se hizo talando bosques de las montañas del valle, sacando canteras, haciendo piedras de cantera en los barrancos, ¿verdad? Trayendo población indígena forzada desde el norte de las Verapaces, desde el occidente de Atitlán, del oriente de Jalapa, del sur desde Guanagazapa, en fin, ¿verdad? Un radio de más o menos unos 300 kilómetros fue obligada pues los pueblos indígenas a enviar constantemente contingentes de trabajadores, y a las provincias desde Chiapas hasta Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador fueron obligadas a tributos adicionales para financiar pues esta nueva capital, lo cual aumentó las tensiones entre la élite de Guatemala y los grupos de poder del Salvador, Honduras, Nicaragua. Y según unos autores, pues esto dio pie pues a la fragmentación, entre otras causas, a la fragmentación del istmo centroamericano después de la independencia en estas pequeñas repúblicas. Cabe mencionar pues que esta proeza, ¿verdad?, hacer toda una nueva capital se hizo casi a mano. La única tecnología que había eran poleas, virtualmente era la energía muscular humana y de pues de carga de los animales, ¿va? Vemos todavía la utilización del mecapal para trasladar materiales o las carretas de bueyes, es decir, básicamente fue una ciudad hecha a mano, ¿verdad? Por mestizos, indígenas. Aquí vemos las precarias condiciones de construcción, ¿verdad? En grandes andamios a 25, 30 metros de altura. En fin, vale la pena tener presente pues que como el trabajo forzado, el trabajo semigratuito en condiciones muy precarias, fue como se hizo esta nueva capital, ¿verdad? Y para cerrar, pues mencionar que esta capital tenía dos miradores, las colinas que confinaban el espacio
urbano, pues se utilizaron para coronar estas colinas con iglesias y con atrios mirador. Tenemos aquí el del Calvario, ¿verdad? Al parecer, pues muy utilizado por la población para subir la escalinata y desde ahí, pues poder tener una vista de la ciudad y de todo el valle. Hacia el otro lado, hacia el norte, pues tenemos el cerrito con la iglesia del Carmen, anterior a la capital, y que a los pies de la misma, pues, hizo esta nueva capital y es un lugar privilegiado, pues, para donde se podía ver, fotografiar y pintar esta nueva capital, ¿verdad? Y finalmente, pues, contamos con esta imagen tomada a inicios del siglo XX desde un globo que nos da pues nos evidencia que esta ciudad colonial aún a inicios del siglo XX se conservaba en gran medida. Lamentablemente los terremotos de 1917-18 la afectaron mucho. También la falta de conocimiento de la posibilidad de reconstruir, de restaurar, o el afán modernista de los liberales, ¿verdad? Luego la modernización económica capitalista, pues han afectaron muy, muy seriamente este paisaje urbano colonial que ahorita se conserva, pero solo con algunas piezas y algunos lugares, ¿verdad? Y la intención de este estudio, pues, es traer al presente, pues, cómo existió este episodio del urbanismo histórico latinoamericano y que, pues, guarda innovaciones, disrupciones como la Plaza Mayor, la Calle Real, ¿verdad? Donde el imperio, pues, hispánico quiso fortalecer aspectos simbólicos, ¿verdad? Rompiendo, pues, con las mismas tradiciones coloniales, ¿verdad? Ya, pues, a finales del imperio colonial. Les agradezco mucho la atención. Excelente, muchas gracias, Carlos. Excelente presentación. La verdad que como siempre nos has dado una gran clase de historia del urbanismo. Te lo agradecemos mucho. Bueno, la verdad es que te mandan saludos, bueno, personas desde Guatemala, de Paraguay, de Ecuador, de El Salvador, bueno, de distintos lugares que nos ven. Muchas Creo que fue gracias, muy muchas gracias. valiosa tu presentación que recupera incluso en el inicio pues todo lo que estaba sucediendo en las distintas ciudades de la región latinoamericana, hispano-colonial, como tú bien lo mencionaste, y eso pues nos dio mucho contexto que creo que fue relevante para quienes nos escuchan en otras latitudes. Bueno, nosotros estamos ahorita ya cerrando, la verdad, con una estupenda presentación. No tengo preguntas más que comentarios de felicitación a tu persona y agradecimiento por la excelente exposición que nos has hecho. Muy lindas Muchas gracias. tus diapositivas, mucha investigación se ve que hay detrás de todo esto. Perdón, creo que aquí me está comentando que hay una, quiero ver. Sí, así que bueno. Vamos a agradecer entonces nuevamente tu participación. Y voy a proceder a recordarle a quienes nos escuchan que tenemos el próximo mes, el día 21 de agosto, tenemos la presentación del doctor Cid Blanco de la Universidad de Río de Janeiro, que nos va a deleitar con la exposición Gobernar la Metrópoli, el papel de los municipios en la gestión del territorio metropolitano de Brasil, y va a ser un estudio comparativo entre Brasil, Colombia, México y Portugal. Promete ser nuevamente una excelente exposición como todas estas que se han venido dando en la serie magistrales de FIU, y los esperamos ver de nuevo en ese momento. Muchas gracias nuevamente, Carlos, por tu participación. Un honor tenerte y bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables.